Quiero darles la bienvenida al simposio de Secrets Unsealed en Teología de la Última Generación. Tuvimos dos oradores que entraron en detalle en la naturaleza de Cristo y compartieron algunas cosas muy poderosas para considerar. Y tengo un gran tema hoy porque tengo ambas, justificación y santificación, para hacerlas en una presentación. Ahora, la buena noticia de esto es quizá la naturaleza de Cristo puede ser bastante complicada, pero la santificación y la justificación no son tan complicadas. Como dije, no hay tiempo para cubrirlo todo, así que por favor envíen preguntas para que podamos direccionar cualquier cosa que pueda necesitar un poco de atención. ¿Podrían hacer eso? Ahora pregunta, ¿qué creemos sobre la naturaleza del pecado y la culpa? ¿Acaso eso influencia lo que creemos sobre la naturaleza de Cristo? Por supuesto que lo hace. ¿Lo que creemos sobre la naturaleza del pecado y la naturaleza de Cristo afecta lo que creemos sobre la justificación y santificación? Seguramente están todas conectadas. Hay un innegable flujo lógico que llega a una conclusión con lo que creemos sobre la última generación. La gran pregunta es, ¿la idea de la última generación de completos vencedores, personas con completo desarrollo del carácter, esto encaja con el Evangelio? ¿Qué es exactamente el Evangelio? Bueno, en palabras simples podríamos decir que el Evangelio es la historia de Jesús viniendo y muriendo en la cruz, pagando el precio por nuestros pecados para que podamos ser perdonados y ser salvos. Es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cada línea del pensamiento cristiano creo que está de acuerdo con esa visión simple del Evangelio. Esa es la buena noticia, ¿cierto? Los escritores del Nuevo Testamento usan muchas palabras diferentes para describir cómo el Evangelio funciona en la vida real. Conceptos como convicción, arrepentimiento, confesión, todas tienen una conexión con una persona experimentando el Evangelio. Los escritores de la Biblia también usan palabras como conversión, justificación, santificación. ¿Son estos conceptos lo mismo que el Evangelio? ¿O al menos son parte del Evangelio? Así que la pregunta es, ¿qué es la justificación? Ahora, pienso que todas las líneas del pensamiento cristiano están de acuerdo en que la justificación significa que un pecador perdido es contado justo ante Dios al aceptar la muerte de Jesús en la cruz por el perdón del pecado, y que esto es un don gratuito de Dios que solo podemos recibir por la fe en Jesús. La pregunta con la cual los cristianos tienen dificultad es, ¿qué hay sobre el pecado que continúa o puede continuar en la vida de una persona que ha sido perdonada y justificada? ¿El pecado continuo es de esperarse con el continuo perdón? ¿Es una persona que ha experimentado la justificación perdonada de pecado? ¿Se espera que esa persona venza el pecado o continuar pecando? Ahora, algunos creen que una persona justificada seguirá pecando, aunque quizás no voluntariamente, hasta que Jesús venga y esto mortal se vista de inmortalidad. Ellos dicen, bueno, no se puede hacer nada porque por la naturaleza pecaminosa debemos depender de la gracia de Dios para el perdón del pecado, y eso es todo lo que hay que hacer. Otros creen que la justificación cambia al creedor, así que él o ella pueden vivir una vida santificada, venciendo al pecado. Así que, ¿qué es la justificación? ¿Qué es lo que se supone que cumple? Ahora todos estamos de acuerdo en que es perdón, pero hay más sobre ello. ¿Qué tal el nacer de nuevo? ¿Es parte de la justificación? Vamos a buscar en Juan 3:3 en un segundo. Pero algunos dicen que nacer de nuevo es una característica esencial de la justificación, pero otros dicen que está completamente separado de la justificación, lo cual es correcto. Veamos lo que dice Jesús sobre esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, si uno debe nacer de nuevo para ser salvo, ¿puede ser separado del perdón?
Si la justificación es perdón solamente, sin haber nacido de nuevo, ¿cómo puede uno entrar al reino de Dios? Jesús dijo que uno no puede entrar sin nacer de nuevo. Ahora, no tiene sentido tener una teoría de justificación que no salva a una persona, ¿cierto? Sin el nuevo nacimiento, la justificación está, en el mejor de los casos, no completa, no terminada. No hay salvación sin nacer de nuevo, según Jesús, solamente con un cambio poderoso. Vamos a ir a Romanos 1.16 en un segundo, pero solo con un cambio poderoso de corazón. Un nuevo corazón, de hecho, que viene con un nuevo nacimiento. ¿Es posible tener santificación de verdad y que sea algo real en la vida de una persona? Así que en Romanos 1 tenemos a Pablo hablando aquí, o escribió, sí, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que Pablo dice que el Evangelio es poder, no meramente una teoría, no es solo un constructo intelectual para que los teólogos debatan. Para Pablo, el Evangelio es poder. Jesús dijo que es el nuevo nacimiento que trae este poder a través del Espíritu Santo. Ahora, como joven, tuve el privilegio de ir a una gran escuela adventista del séptimo día, al lado de la Universidad de la Unión Atlántica. Y esa escuela, junto con ir a la escuela sabática en la iglesia, ¿saben? La escuela sabática para niños. En ambos lugares aprendí que Jesús tomó las cargas de mis pecados y murió por mí para que pudiera ser perdonado y tuviera su vida de justicia en lugar de la mía. Ahora entendí que era un regalo gratuito, pero también entendí que necesitaba obedecer los 10 mandamientos de Dios para que pudiera estar listo para cuando Jesús regresara. Y yo quería estar listo para cuando Jesús viniera otra vez. Sin embargo, mis padres no estaban haciéndolo muy bien con la vida cristiana. Crecí en un hogar donde mis padres perdían su temperamento, donde ambos maldecían algunas veces, y ambos, en formas diferentes, eran violadores del sábado, a veces, no todo el tiempo. Pero nuestra familia de 9 llenábamos una banca de la iglesia pareciendo pequeños soldados. Pero era definitivamente diferente en casa. Junto con esa mala influencia hacia el mal temperamento, tuve una exposición temprana a la pornografía. Así que para el tiempo en que era un adolescente, ya tenía una fuerte tendencia hacia la lujuria y también un mal temperamento. Cuando tenía 14 años decidí ser bautizado. Ahora, había resistido el bautismo cuando la mayoría de mis compañeros de clase continuaron con él. Lo había visto como un tipo de mentalidad de manada y quería saber que estaba tomando mi propia decisión por las razones correctas, así que continuaba posponiéndolo. Y aquí estaba a los 14 años de edad pensando, mejor no pospongo esto por más tiempo porque después de todo creo en Jesús y quiero el perdón de mis pecados. Y sabía que seguir a Jesús era el camino correcto a seguir. Y también estaba empezando a sentir que necesitaba algo mejor en mi vida y que esperaba que ser bautizado hiciese algo. Quizás me haría algo por el Espíritu Santo. Ahora no estaba buscando entender palabras grandes como la justificación o la santificación. Solo quería ser una mejor persona. Solo quería ser una persona feliz. Quería mostrarle a Dios. Realmente quería demostrar que estaba de su lado. Así que en ese punto, ¿estaba justificado ante Dios? ¿Había nacido de nuevo? ¿Tenía incluso arrepentimiento? Bueno, la prueba de lo que digo está justo después de mi bautismo. Tuvimos un campamento con reuniones y conferencias y falté a la mayoría de las reuniones por salir con los chicos que éramos demasiado interesantes como para ir a las reuniones. Por supuesto me sentí culpable, no tenía la paz que debería haber tenido, el Espíritu Santo no dejaba que fuese feliz con ello. Bueno, en la preparatoria por los próximos 2 años no estaba enfocado de verdad en el cristianismo. Prestaba atención en la iglesia y trataba de obtener algo de los sermones. Prestaba atención a las clases bíblicas, pero estaba más interesado en los deportes, chicas, amigos y en hacerlo realmente bien en el colegio. ¿Suena como un chico de 15 a 16 años normal?
Algunas veces oraba en mi dormitorio, pero no muy a menudo. Algunas veces me metía en peleas en el dormitorio. Todavía tenía ese mal temperamento y tenía la tendencia de empujar los límites con las chicas. Mi actitud era, ya saben, nadie es perfecto, pero mi autojustificación siempre me dejaba sintiendo como que culpable. En ocasiones pedía por el perdón de mis pecados, pero eso no me daba completa paz, quizás solo un poco. ¿Estaba justificado? ¿Había nacido de nuevo? Mientras me acercaba a mi último año de preparatoria en la Academia Pioneer Valley, pensé más en las cosas de la vida, y esto a menudo pasa cuando los chicos se están volviendo mayores. Pensé más en las cosas de la vida, cómo debía vivir, qué tipo de persona quería ser, y tuve un gran último año, y me sentí como que realmente había crecido, me había organizado, y que era un cristiano en la cúspide de una gran vida. Iría a la universidad y haría algo por mí mismo, pero aún así nunca había tenido una vida devocional y solo oraba un poco. ¿Había nacido de nuevo? ¿Estaba justificado? Como regalo de graduación alguien me dio un pequeño libro por Morris Benden. Ahora este libro me retó a pensar teológicamente por primera vez y me dio un mejor entendimiento del amor de Dios, lo cual es muy importante. Ahora obtuve la conexión que Benden hace entre una relación salvadora con Dios y una vida devocional. Así que como me veía como uno de los seguidores de Dios, supuse que necesitaba una vida devocional. Entonces empecé a leer Patriarcas y Profetas. La primera vez que leí un libro del Espíritu de Profecía, crecí como adventista y me gradué de la academia. Y encontré que el libro algunas veces era muy aburrido y otras veces era bastante interesante. Simplemente había asumido que estaba en una relación salvadora. Después de todo, estaba haciendo devocionales. En la universidad, mi asignatura de especialización fue religión. Me gustaba el reto intelectual y el contexto histórico, especialmente el Antiguo Testamento. Me encanta la historia del Antiguo Testamento, pero mientras tanto estaba viviendo en casa. Era un estudiante de pueblo en la universidad. Estaba viviendo en casa otra vez, encontrando que con mi madre era muy difícil llevársela bien y no era consistente con mi vida devocional. Pero mis clases teológicas eran estimulantes y algunas veces un sermón o una clase de Biblia o incluso una lectura devocional en raras ocasiones movían mi corazón. Así que asumía que debo estar bien. Simplemente asumía que realmente era un cristiano. Y si las cosas eran un poquito menos de lo que debían ser, pensaba mi madre, las cosas mejorarían. Después de todo, la santificación es un trabajo de toda la vida. Pero, ¿había nacido alguna vez de nuevo? ¿Estaba incluso justificado? Y las cosas se pusieron peor, en lugar de mejorar. Parecía que mi temperamento, que había sido vencido cuando era de último año en la academia, haría reapariciones y atacaría sorpresivamente. Tuve un episodio muy malo con mi madre y con mi padre también. De hecho, amenacé con matar a mi padre. Y lo decía en serio en ese momento, estaba en tal estado de ira. Y entonces, mi último año en la universidad, una asignatura especial en religión, tuve una explosión muy pública en un juego de hockey sobre piso, y fui expulsado de ese juego. Y estaba sentado en una banca del campus en la oscuridad avergonzado, y por primera vez en mi vida me pregunté si realmente era una persona salva después de todo. ¿Me había estado engañando a mí mismo? El reto con la lujuria se estaba volviendo más difícil, no menos. Y me pregunté, ¿por qué no era más exitoso en la vida cristiana? Veía a otros estudiantes y parecía que realmente eran de admirar. Parecía que lo tenían resuelto, ¿por qué yo no? Tenía buenas notas en mis cursos de teología, podía hablar bastante de la Biblia, de forma impresionante pensaba, pero no podía tener mi temperamento y deseo lujurioso bajo control. Me gradué de la universidad, tomé un trabajo de enseñanza en otro estado, conseguí mi propio apartamento,
y los retos de mi vida se volvieron aún más intensos, especialmente con la lujuria. Ahora, esto no es una historia de conversación con Fred Dana, por lo que voy a resumir. La culpa bajo la cual estaba viviendo se estaba volviendo tan pesada y opresora que me llevó a Jesús como nunca antes había ido a Él. Y algo cambió dentro de mí. No sabía ni siquiera qué era al principio. Me llevó 2 días darme cuenta que era una nueva criatura, que tenía un nuevo corazón. Me tomó 2 días, me iluminó. Creo que he nacido de nuevo. Tenía un nuevo poder para controlar mi temperamento y tenía una completa victoria sobre los deseos lujuriosos. Y empecé a leer el deseado de todas las gentes para los devocionales. Y ahora los devocionales eran completamente diferentes porque casi cada capítulo me hacía llorar como si estuviera viniendo de verdad y amando a Jesús. Y preguntándome, ¿quién es este hombre, Jesús, para mí? Leí las epístolas del Nuevo Testamento en la presencia de Dios, hablando personalmente a mi corazón cada día. Entendí Romanos durante todo el camino, mientras el Espíritu Santo me hablaba. Estaba entendiendo cada versículo y cada fase encajaba en el flujo contextual. Todo era diferente. Tenía paciencia que nunca había tenido. De hecho, fue la paciencia lo que me hizo darme cuenta de que había nacido de nuevo, porque estaba en una situación en la que alguien me estaba haciendo pasar dificultad. Y en toda mi vida, si alguien me hacía pasar dificultad, siempre se la devolvía. Y en este momento estaba orando por esta persona, más bien, y estoy pensando, ¿qué me pasó? Creo que Dios cambió mi corazón. Así que había nacido de nuevo, había sido justificado. En ese momento podía decir que sí. Ahora, esta es la razón por la que compartí un poco de mi propio testimonio, porque pueden ver un gran contraste entre un entendimiento sin poder del Evangelio mientras estaba en la academia y universidad, donde solo me volvía cada vez más débil y luchaba más y más, en contraste con una vida transformada al nacer de nuevo. Ahora, un par de años antes, es triste decir que hasta cierto punto perdí esa poderosa experiencia. No la perdí toda, pero perdí algo de ella. Pero conozco personalmente lo que una experiencia de nacer de nuevo es y puede ser. Y voy a decir algo realmente solemne aquí, porque recuerden, tenía un título en religión antes de haber nacido de nuevo. Y estoy convencido de que nadie entiende realmente la experiencia de nacer de nuevo hasta que lo hacen. No importa cuánto entrenamiento teológico la persona ha tenido, no comprenderán realmente, porque como Nicodemo, un maestro en Israel sin el conocimiento de un nuevo nacimiento, ¿cómo pueden enseñar a otros lo que no conocen personalmente? Como dije, tenía un título en religión antes de tener una experiencia de transformación, y voy a decir algo aquí. En algunas maneras estoy agradecido de que mi familia era dura y que había cultivado tendencias heredadas que eran tan fuertes, porque no podía engañarme a mí mismo. Mi temperamento se estaba volviendo peor. Mi lujuria empeoraba. Tenía que ir a Dios. Pero temo que algunas personas... ¿Qué pasa si tenía un buen modelo en casa? Hubiera seguido asumiendo que era salvo y hubiera estado estudiando mi teología. Me hubiera probablemente con el tiempo vuelto un ministro que nunca había tenido una experiencia de nacer de nuevo. Y a veces temo que eso es de alguna forma común. No lo sé, porque no puedo hablar por ninguna persona. Pero Romanos 1:16 dice, el Evangelio es poder de Dios para la salvación. El mismo poder que Dios usó para crear el mundo es usado para crear un nuevo corazón. Vamos a ver esto en Juan 3:5. Vamos a ver más en la Biblia sobre un cambio de corazón, un nuevo nacimiento siendo incluido en la justificación. Así que Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que Jesús es bastante claro. Debe haber un nuevo nacimiento a través del Espíritu para la salvación. No es opcional. Y para una completa visión de justificación, esto tiene que ser parte de ello. De otra forma, tienes una visión de la justificación que no salva a nadie. Necesitamos el perdón de los pecados, por supuesto, para ser libres de la paga del pecado.
¿Por qué necesitamos volver a nacer del Espíritu? Romanos 8:9 nos ayudará con esto. Porque el pecado dominará la vida de una persona si no tienen el poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es bastante poderoso, ¿no lo creen? También iremos a 2 Corintios 5:17 en un minuto, pero piensen en esto. De acuerdo a Romanos 8:9, si no tenemos el Espíritu, no somos de Él. No podemos ser cristianos, no podemos vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. De acuerdo a 2 Corintios 5:17. Este es también una afirmación del nuevo nacimiento, solo pronunciada diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Después de mi experiencia de nacer de nuevo, cuando me crucé con ese versículo en mis devocionales, me emocioné mucho. Pero saben, como mencioné antes, algunas personas dicen que la justificación o incluso el Evangelio está limitado al perdón de los pecados, que el nuevo nacimiento o la renovación del Espíritu Santo es un evento separado que viene después. Pero estos versículos muestran que nadie puede ser salvado sin haber nacido de nuevo del Espíritu Santo, y que uno no puede ser ni siquiera de él sin el Espíritu Santo. Ahora vemos en este versículo de 2 Corintios 5:17 que la forma para estar en Cristo es ser una nueva criatura o una nueva creación. Esto es, por supuesto, hecho por el Espíritu Santo. Cuando el rey David se arrepintió y oró por perdón, él pidió por un corazón limpio y pidió por el Espíritu Santo para que lo renovara. Verás, David vio el perdón y un nuevo corazón como dos partes de un paquete. En Salmo 51 ora por perdón y limpieza del pecado, y entonces en el versículo 10 escribió, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y vamos a ir al Monte de la Bendición 114. Esto va a ayudar aquí porque Elena de White denota que esta es la forma correcta de entender el perdón de los pecados. Ella está de acuerdo con David de que el perdón incluye transformación del corazón. Veamos esto. Dice en Pensamientos del Monte de la Bendición, el perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado, es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón. Cuando oró, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Cuando oras por perdón, estás también orando conscientemente por un nuevo corazón. Ella dice que esa es la forma correcta de entender el perdón. Ahora, en Palabras de Vida del Gran Maestro 84, dice, pero sin la regeneración por medio de la fe en su sangre, no hay remisión de pecados. Sin regeneración, no hay remisión. Ahora, quizás una de las afirmaciones más poderosas de Elena de White la encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro 163. Este es un capítulo que muestra que nacer de nuevo del Espíritu Santo, convertirse en una nueva creación en Cristo Jesús, está incluida en la justificación. Así que miremos cuidadosamente. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, eso es arrepentimiento, ¿no? Se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella. Se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Ahora, me gustaría mantener esa cita allí, pero vemos en estos pasajes lo mismo que los versículos bíblicos han dicho. Cuando vienes a Cristo eres hecho una nueva criatura. De acuerdo, pero ¿qué hay de esa frase? La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Es interesante porque justo después de esto, ella está haciendo referencia a Romanos 3:26. Cualquiera que sepa algo sobre Romanos sabe que Romanos 3:26 es un versículo de la justificación. Ella está hablando sobre la justificación aquí, así que ¿a qué se refiere cuando dice que la santidad encuentra que no hay nada más que requerir? Este es un versículo poderoso, pero cuando eres hecho santo, cuando vuelves a nacer, esa es la santidad que no puede ser nunca, nunca mejorada. ¿Escucharon lo que dije? La santidad encuentra que no tiene nada más que requerir.
Cuando naces de nuevo, en ese momento, eres tan santo como puedes ser, porque esta es la santidad del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso parte de la justificación? Bueno, vamos al deseado de todas las gentes 3:52. Y así como define la justificación y define la santificación, verán claramente que la santidad encuentra que no hay nada más que requerir porque lo que la santificación realmente es mantenerla, aprender cómo mantenerla. Ahora el deseado de todas las gentes 3:52. Por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros, y el Espíritu de Dios recibido en el corazón por la fe es el principio de la vida eterna. Ahora piensen en esto. ¿Aquí es donde comienza la vida eterna? Ahora, una persona puede pedir el perdón del pecado sin siquiera tener arrepentimiento. Uno puede pedir por el perdón del pecado sin realmente sentir pena, simplemente dejándose llevar. En este caso, no están listos para recibir la experiencia de nacer de nuevo a través del Espíritu Santo. No tendrán realmente la paz de la rendición total y el perdón del pecado. ¿Has pedido alguna vez perdón por el pecado y aún sentiste que no tenías paz? Bueno, hay una razón. Por lo tanto, si no hay verdadero arrepentimiento y una verdadera pena de Dios, la vida eterna no empezará porque no han sido justificados. Vamos a ver en nuestra elevada vocación en un minuto, pero cuando una persona tiene una superficialidad pidiendo por perdón, sin un profundo arrepentimiento no habrá ningún sentido de seguridad para nada, porque nuestra vocación dice que los pecados de los cuales uno no se ha arrepentido son pecados que no se han sido perdonados. Ahora esto es solemne porque las personas asumen que pedir por el perdón de los pecados es arrepentimiento. Pero necesitamos hacer un estudio del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es más que el intelecto pidiendo por perdón. Tiene algo que ver con el corazón roto ante Dios. Entonces, quiero leer una cita del comentario bíblico, volumen 7, página 931. Dice, Cristo puede salvar perpetuamente a todos los que se acercan a Él con fe. Los limpiará de toda contaminación si se lo permiten. Pero si se aferran a sus pecados, no es posible que se salven. Porque la justicia de Cristo no cubre ningún pecado sin arrepentimiento. Así que pueden ver que una persona puede pedirle perdón de sus pecados sin que realmente su corazón esté dispuesto a dejar ese pecado. Y no encontrarán paz con Dios porque la justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado del que no se ha arrepentido. Ahora, quiero pensar y considerar 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una de las razones por las que quiero mencionar esto es porque cada vez que le digo a alguien acerca de no sentir paz con Dios, simplemente dicen que afirme Romanos 1:9 y que no me preocupe por mis sentimientos. Digo 1 de Juan 1:9. Aquí está la verdad, la verdadera confesión. 1 de Juan 1:9 dice que si confesáramos nuestros pecados, la verdadera confesión solo viene de un arrepentimiento genuino. Pero por el otro lado, cuando uno tiene verdadero arrepentimiento y viene buscando perdón por los pecados, ese alguien se transforma en una nueva creación en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Dios ha justificado a esta persona y él o ella ha sido perdonada y limpiada y renovada. Están ahora bien con Dios. Bien, vamos ahora a la fe por la cual vivo, página 249. Esta es mi cita favorita del espíritu de profecía de todas ellas. Porque tienes que entender que cuando una persona es perdonada, limpiada y renovada, está ahora bien con Dios. Y la fe por la cual vivo dice, si estás bien con Dios hoy, estás listo si Cristo viniera hoy. ¿Entiendes por qué es mi favorita? Porque me dice que lo único de lo que puedo preocuparme hoy, no puedo preocuparme por cómo voy a ser mañana. Solo necesito asegurarme de estar bien con Dios hoy. Y si estoy bien con Dios hoy, estoy listo si viene. Bien, así que sabemos que la salvación no es complicada. Y no es para nada complicada, es simple. La parte dura es que es difícil rendir todo. La batalla contra sí mismo es lo que lo hace difícil. Todo lo que se necesita para estar bien con Dios requiere una rendición completa. Y eso es lo que los humanos, lo que nosotros no queremos hacer. Nuestra naturaleza no quiere hacerlo. Así que vamos a mirar en Palabras de Vida del Gran Maestro porque la justificación
hace que una persona esté bien con Dios, trayendo el poder del Espíritu Santo. Miremos esto. A todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. Este poder no se halla en el agente humano, es el poder de Dios. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Son grandes noticias, ¿no es así? Así que ahora tengo una diapositiva para resumir la justificación. Resumamos lo que hemos cubierto hasta aquí. La justificación es estar bien con Dios. Eres hecho bien con Él, estás justificado. Y las tres partes de la justificación. El perdón del pecado, por supuesto que es justificación. La limpieza del pecado es justificación. Y nacer de nuevo del Espíritu Santo. La justificación es estar bien con Dios. Y ahora vamos a ver la santificación. Tenemos una diapositiva para eso. La santificación es permanecer estando bien con Dios. Eso es todo lo que es. La santificación es santidad, la santificación es crecimiento. Decimos que la santificación es un montón de cosas, pero cuando Dios te hace estar bien, cuando Dios implanta su espíritu en ti, tu trabajo y el vivir la vida santificada es mantenerla. Necesitamos permanecer bien con Dios todos los días. Así que, ¿cómo permanecemos bien con Dios? Hay muchas expresiones bíblicas que significan lo mismo que santificación, y algunas de ellas nos dan una idea de cómo permanecer bien con Dios. Así que aquí en las diapositivas puse 3 de ellas. La santificación es llamada permanecer en Cristo, así como Jesús eligió llamarla, permanecer en Cristo con la vid y los pámpanos de los que habló. Pablo lo menciona como caminar en el Espíritu, Gálatas 5, o ser dirigidos por el Espíritu, Efesios 5. Y entonces tengo más de otros pasajes de la Escritura. Creo que todos son de Pablo. Volvamos a la siguiente diapositiva. Sí, él se refirió a esto como Cristo viviendo en mí, Gálatas 2:20. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Verán, todas estas cosas es Pablo hablando sobre la vida santificada. Todo esto es sobre la vida santificada. Yo no creo que Pablo lo veía como una parte opcional del plan de salvación. ¿Y tú? Vayamos a 2 de Tesalonicenses 2:13. Solo vamos a ver la segunda parte de este versículo. Pablo dijo, Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven esto? Nos ha escogido para salvación mediante la santificación. Así que Pablo claramente habla de la santificación como una parte de la salvación en este versículo porque recuerden, la santificación es permanecer bien con Dios. Isaías 59:2 nos va a ayudar aquí en un minuto. Pero si la santificación es permanecer bien con Dios, entonces es elegir intencionalmente el pecado lo que rompe la santificación, porque el pecado nos separa de Dios, y esto es lo que dice en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y Romanos 8 nos va a ayudar. Así que vayamos allá. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que Pablo dibuja un contraste claro entre el vivir en la carne, vivir en el pecado, estar separado de Dios. La muerte es lo que va a llegar. Y entonces dice, si vives en el Espíritu, tendrás vida. Recuerden que Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Escuchen amigos, el pecado es siempre el enemigo. Nunca deberíamos defenderlo, nunca deberíamos excusarlo, nunca deberíamos permitirlo, porque cualquier pecado conocido nos separa de Dios. Vamos a ver en La fe por la cual vivo, página 140, y vamos a ver algo claramente allí. Verán, la verdad del asunto es que no podemos permanecer bien con Dios mientras que intencionalmente elegimos el pecado. Eso es elegir otro maestro. Y Jesús dijo, ningún hombre puede servir a 2 maestros. Mateo 6:24. Así que vamos a La fe por la cual vivo, página 140. El pecador impotente debe allegarse a Cristo como su única esperanza. ¿No es eso cierto? Es nuestra única esperanza. Si se interrumpe esta unión por un momento, pone en peligro su alma y la de los demás. Solo estamos seguros en el ejercicio de una fe viva. Pero si cometemos cualquier pecado conocido o descuidamos deberes conocidos, ya sea en el hogar o afuera, la fe se destruye y el alma se separa de Dios.
Esto es específicamente el lidiar con el pecado conocido y aclaremos esto un poco más en unos minutos. Pero piensen cuán lógico es esto. Si estás bien con Dios, solo piensa en esto. Si estás bien con Dios y entonces el diablo te tienta a hacer algo que sabes que no deberías hacer, y entonces el Espíritu Santo, tu conciencia, te habla y te dice, no lo hagas, huye hacia Cristo. Si escuchas y obedeces al diablo, ¿cómo puedes decir que estás bien con Dios? Elegiste seguir a un maestro diferente. Ahora, esa cita, como dije, está limitada a cosas que conoces que están mal. Si no sabes que algo está mal cuando lo haces, no es una elección de otro maestro. Eso sería, eso no sería visto por Dios como una elección pecaminosa, sino como ignorancia. Dios es justo y sabe que cuando la gente nace de nuevo les va a tomar tiempo para aprender algunas cosas. Y es por esto que podemos traer Santiago 4.17 de regreso. Por esto es que Santiago 4.17 es tan claro. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si no sabes, no estás tomando una elección pecaminosa, no intencionalmente. Vamos al quinto volumen del comentario bíblico, página 1145. Hay una afirmación bastante clara aquí que dice, no seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posicionarse de la verdad que nunca se le ha presentado, y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Nadie será condenado por no escuchar a la luz y el conocimiento que nunca tuvo. Ven, esto es importante y ahora iremos a una más. El primer volumen de Testimonios para la Iglesia, página 112, es similar. Dice, si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, de eso se trata. La primera decía que si no sabes y honestamente no sabes, y honestamente estás haciendo lo que hasta donde sabes es correcto, entonces está bien. Pero aquí dice si la luz se recibe y se pone de lado o es rechazada, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes que se reciba la luz no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Ahora vemos que hay dos factores separados y verdaderos en la santificación. Siempre significa permanecer bien con Dios, permanecer con Cristo. Y vamos a ver esto en 1 de Juan 3:6. Siempre significa permanecer bien con Dios, permanecer en Cristo, caminar con el Espíritu, y no voluntariamente o intencionalmente elegir el pecado. Así que 1 de Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca. Si estás permaneciendo en Cristo, no eliges voluntariamente el pecado, porque eso es elegir a otro maestro. Y si permaneces en Cristo, estás obteniendo el poder del Espíritu Santo para rechazarle. Pero también, mientras miramos la santificación y decimos que no es el pecar voluntariamente, también reconocemos que la gente puede no entender cosas y puede hacer cosas que una segunda persona puede ver como pecado, pero es solamente un punto ciego para la primera persona. Por lo tanto, no es responsable por así decirlo. Por ejemplo, una persona puede tener una experiencia de volver a nacer y permanecer en Cristo, pero estar completamente sin una pista sobre el sábado verdadero. Nunca había escuchado esto antes. Nosotros veríamos esto como una violación del cuarto mandamiento, pero Dios no lo condenaría por eso. Nosotros sabemos cuál es la verdad, por lo que si nosotros violamos el sábado es claramente un pecado voluntario, y no es permanecer bien con Dios en santificación. Así que el segundo factor en la santificación es el crecimiento. La gente necesita crecer. Cuando tienen la oportunidad de aprender algo, será entonces que se convertirá en condenable. Solo Dios entiende completamente la responsabilidad de cada persona, porque solamente Él sabe lo que ellos han visto y de lo que se les ha condenado. Vamos a ver una gran cita de la educación, página 257, en un minuto. Verán, si entendemos la santificación como Dios, trabajando en nosotros cada vez a través del Espíritu, verán, por esto es que la santidad no encuentra que se requiere nada más porque o estás caminando en santidad o no lo estás. No es que la santidad mejora, porque la santidad de Dios no puede ser mejorada. Así que si entiendes la santificación como Dios trabajando en ti, cada día a través del Espíritu Santo, creo que podemos ser realmente feliz con esto. ¿Quién sabe las cosas maravillosas que Dios hará en tu vida? Aquí en la educación, página 257, dice, por la fe en Cristo se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. Y
Todo es posible. Ahora vamos a ir a Efesios 3, 16 al 20. Este es un pasaje extenso, pero vamos a ir lentamente y comentar aquí y allá. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que es. La experiencia de volver a nacer es ser fortalecido y la santificación es seguir siendo fortalecido, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No sé ustedes, pero yo tengo una imaginación bastante poderosa y puedo pensar en cosas maravillosas. Y este versículo me dice que ni siquiera he rasgado la superficie. Creo que es maravilloso, ¿no lo creen? Ahora vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 5, 23 al 24. Y es mi último versículo sobre la santificación. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es esto acaso por lo grandioso que eres o por lo mucho que trabajas? ¿Hay algún crédito o mérito humano involucrado? No. El siguiente versículo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es todo por el poder de Dios, todo. Pero me encanta este versículo porque vemos la conexión entre la santificación, ser guardados irreprensiblemente para la venida de Cristo. Este es ciertamente un texto de última generación. Incluye a la última generación, seguramente, así que ¿crees que la santificación es opcional o es una parte esencial del Evangelio? Creer que la santificación no es esencial en el plan de salvación es pensar que uno puede romper la relación con Dios, no seguir estando bien con Dios, elegir un maestro diferente y de alguna manera estar justificado y salvo de todos modos. Saben, es Cristo adentro y el pecado afuera, o el pecado adentro y Cristo fuera. Es importante resaltar la verdad de que todos los logros, todas las victorias sobre la tentación, toda la obediencia a la ley de Dios, guardar el sábado, toda la vida saludable, todo el autocontrol con el temperamento, paciencia y lujuria, toda cosa buena es posible en el creyente por la gracia del poder de Dios. Este poder hace posible amar a aquellos que no nos tratan bien, amar a aquellos que intentan hacernos parecer unos tontos. Este poder el Espíritu Santo da poder sobre la indulgencia del apetito. Es el Espíritu Santo dando la luz de vida de Cristo al creyente. El poder nunca tiene su fuente en el creyente. Y lo saben. Y saben que es completamente verdad lo que dijo Jesús, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Ellos saben que no hay nada por lo que puedan alardear en ellos mismos. De hecho, aquellos que viven la vida santificada son, de todas las personas de la tierra, los más dependientes del poder de Dios, porque saben que no son nada sin Él, y están dispuestos a hacer nada para que Dios pueda hacer todo en sus vidas. Ahora, al principio de este mensaje pregunté lo siguiente: ¿lo que creemos de la naturaleza del pecado afecta a lo que creemos sobre la justificación y santificación? Y creo que de verdad sabemos que lo hace. Pero miremos la otra cara, por un momento. Si uno cree que nacemos pecadores y culpables por la naturaleza, la cual por solo haber nacido ya estamos en pecado, perdidos y culpables, entonces es bastante difícil creer que cualquier bien puede ser vivido por fuera en nuestras vidas. Y la vida de Jesús no sería un ejemplo para nosotros, solo sería un sustituto. Por lo tanto, la justificación no podría ser más que el perdón del pecado. Si esto fuese verdad, nuestra naturaleza haría que pecáramos hasta que Jesús venga. Ese es el panorama que tienen. Y con este panorama nunca podría haber una última generación venciendo el pecado.
Bueno, a menos que reciban un cuerpo santo antes de la segunda venida, lo cual sabemos que no es el caso. Ahora, si ese panorama es verdad, todos los versículos bíblicos y todas las citas del espíritu de profecía que vieron y escucharon en esta presentación son solo una burla a nosotros, sujetarnos a una esperanza que es imposible. Por otra parte, mientras que es verdad que nacemos con una naturaleza caída, que no cambiará hasta que Jesús venga, no somos condenados hasta que tomamos nuestras propias decisiones para el pecado, y todos lo hemos hecho. Sin embargo, Jesús en este panorama puede tomar una naturaleza dañada y no tomar ninguna decisión pecaminosa, por su total dependencia en el Padre y el Espíritu Santo, porque vino como un indefenso humano cuando nació y salió del vientre. Él era un indefenso bebé que dependía de su madre. Pero mientras crecía dependió completamente de su Padre y del Espíritu Santo, y nos mostró lo que debemos hacer, porque podemos depender de Dios de la misma forma. Así que nos dejó un ejemplo, así como también es nuestro sustituto. Nunca pecó, pero tomó sobre sí mismo nuestros pecados para que pudiésemos ser perdonados. Y entonces, el mismo Espíritu Santo que ayudó a Jesús como ser humano, vendrá a nuestras vidas y nos transformará. Y podremos continuar con esa transformación toda nuestra vida. Eso es lo que es la santificación. Habrá lecciones que aprender, habrá crecimiento para hacer, pero la justificación y la santificación trabajarán cada día para que estemos dispuestos a permanecer rendidos a Dios, y Él nos dará vida abundante. Seremos vencedores por su gracia habilitadora y listos para que Jesús venga, finalmente. Ahora, como lo dije al principio, este es un tema bastante grande. Cubrí la justificación, cubrí la santificación, y no hubo tiempo para cubrirlo todo. Puedo pensar en algunas citas maravillosas que quisiera haber podido incluir, pero por favor envíen preguntas para que podamos tratar cualquier cosa que pueda necesitar atención si me quedé corto en algunas partes. Así que les agradecemos por escuchar y que tengan un maravilloso día. Esperamos que esté con nosotros en nuestra próxima sesión.